Ahora sí, primer bloque de las entrevistas a los candidatos a secretarios adjuntos. En esta primera parte del programa va a estar María Estela Taboada, candidata a secretaria adjunta por la lista Unidad Docente. Bienvenida, María Estela. Buenas tardes. Bueno, el tema que traían musical, esto del aguante, creo que es una característica tanto de los docentes universitarios como de la tarea gremial que llevamos desde que constituimos la radio, porque en realidad la lista Unidad Docente, en la que había colegas que hoy están en otra lista, como por ejemplo el compañero Walter Díaz, nació con la misma ADIUNT, es decir, configuró la ADIUNT en respuesta a un gremio que era la FEDIUNT, que en ese momento, por un lado, no realizaba ninguna tarea de defensa de los derechos gremiales, que es nuestra prioridad, es decir, de defensa de los derechos y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios, y en esto incluyo a los docentes de las escuelas universitarias, que no me gusta llamarlos preuniversitarios, porque me parece que hablar de otro como lo que no es preuniversitario o no docente no corresponde a una jerarquización de lo que son nuestros colegas. Y decía, nació con la ADIUNT precisamente como una necesidad de reconstituir la tarea gremial, la defensa de los derechos de los docentes universitarios como prioridad absoluta de sus condiciones de trabajo, de su capacitación, de su desarrollo, y con el sentido de desvincular la actividad gremial tanto de las autoridades políticas o universitarias de turno, nacionales o locales, como de las políticas partidarias, que en ese momento varios de los que constituían FEDIUNT representaban uno de los partidos hegemónicos dentro de la universidad. Y digo, esta es una de las características de nuestra lista, es decir, que está integrada por investigadores y docentes de distintos posicionamientos políticos, hay militantes de diferentes partidos políticos, pero creemos que justamente esta pluralidad es lo que hace a tener o contribuye a tener una claridad respecto de la compleja situación que vivimos todos en las distintas unidades académicas, en las distintas escuelas universitarias, en los roles docentes o en los roles de investigadores. Y creo que eso nos distingue de las otras dos listas, porque en las otras dos listas hay predominancia de partidos políticos por detrás. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con los partidos políticos, como no, son los que aportan miradas más profundas en algunos aspectos, pero creemos que acá la prioridad tiene que ser la tarea gremial, es decir, la defensa de los derechos gremiales. Y en este sentido quiero hacer la diferenciación, porque yo entiendo que justamente esa vinculación con una estructura partidaria fue lo que en su momento generó, y estoy hablando de hace 4 años aproximadamente, 3, generó una disputa interna dentro del gremio y a nivel nacional también, porque las otras dos listas y sus correspondientes a nivel nacional estaban en desacuerdo en firmar el convenio colectivo de trabajo. En cambio nosotros, que reconocíamos y seguimos reconociendo la limitación de ese convenio, planteábamos que había que acordarlo porque era el primer paso y que después íbamos a tener que seguir luchando como hemos seguido luchando siempre, porque ninguna de nuestras conquistas en los últimos, o por lo menos desde que yo estoy en la universidad, yo estoy hace 30 años en la universidad, me olvidé de presentarme. Esa iba a decir la primera parte. Profesora asociado, lingüista, a cargo de 2 cátedras, una como corresponde por extensión, y como digo, desde los inicios del gremio he estado vinculada a la tarea gremial. Y vinculado a este hecho de la defensa de los derechos gremiales desde una pluralidad de ideas y sin condicionamientos ni políticos ni partidarios, también hemos defendido desde el comienzo una universidad pública, gratuita, autónoma, laica, con ingreso irrestricto y cogobernada, pero en el sentido real de cogobernada, porque hoy nuestra universidad no es una universidad cogobernada, porque los colegas de las escuelas experimentales no están en el Consejo Superior y porque además no tenemos representación ni elección directa de las máximas autoridades en el plano de los decanos y de los rectores. Y entendemos que en ese sentido una de nuestras prioridades es insistir en el reclamo por la democratización de la UNT. Es decir, que haya elección directa de las máximas autoridades y que en ese aspecto se termine de definir el nuevo estatuto, porque la convocatoria a asamblea docente en el año 2014 fue producto del paro
que lideramos los docentes universitarios. Y resulta que hace 2 años que están discutiendo nuestros representantes y no tenemos un estatuto nuevo. Entonces, por un lado, yo diría que hay aspectos que tienen que ver con la universidad y aspectos que tienen que ver con nuestra tarea gremial. Como decía, pero que ambos están imbricados en el docente universitario, y creo que en todos los docentes. Por un lado, queremos hoy la aplicación inmediata del convenio colectivo de trabajo, en el que se ha avanzado bastante, pero queremos, cuando decimos aplicación, queremos que se aplique en todas las unidades académicas y escuelas. Es decir, no que haya en unas sí y en otras no. De modo que creo que en eso hay que lograr una comisión directiva que actúe plenamente en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, en la facultad en la que yo pertenezco, desde el día de la aplicación de la homologación del convenio colectivo, en julio de hace 2 años ya, sí, de hace 2 años, ya se están aplicando... Julio del 2015, perdón, julio del 2015. No, hace un año. Exacto, julio del 2015. Parece que hubiera pasado sí, un montón de tiempo, porque me acuerdo que en el 2014 estábamos en julio peleando en Buenos Aires porque lo escamoteaba el gobierno anterior. Nosotros estamos logrando que desde un trabajo permanente, tanto con las autoridades como con el personal administrativo, que aquellos aspectos que no tienen que ser reglamentados se cumplan. Por ejemplo, las licencias para las embarazadas, que incluso hay mucha gente que no sabe que hoy hay 45 días más a los 45 días que ya se tenía. Bueno, eso se está cumpliendo, se están cumpliendo las licencias para los que necesitan terminar sus tesis o por cuestiones de estudio, se están cumpliendo los 15 días que les corresponden a los docentes con más de 15 años de antigüedad. Entonces, entendemos que por un lado va la reglamentación en paritarias locales, que algo se ha hecho en estos últimos 2 años, importante, con mucha resistencia, pero creo que hay que profundizar ese aspecto. Y por el otro lado hay que aplicar aquello que no se tiene que reglamentar contundentemente, y todos los representantes tienen que tener claridad para trabajar con las autoridades en cada caso para aquellos aspectos que ya son ley, porque es un artículo constitucional, se apliquen. En ese sentido creemos que hay que profundizar la promoción de los auxiliares docentes a JTP por los concursos cerrados, que ya están acordados por paritaria, pero hay que efectivizarlos en la facultad, y hay que efectivizarlo y no permitir que surja este argumento de que no hay presupuesto. Del mismo modo con los que se llamaba interinos, que tienen más de 5 años de antigüedad. La puesta en vigencia de la carrera docente, aprobada por la Asamblea Universitaria, que recuerdo perfectamente porque yo era secretaria gremial en esa época, las autoridades de la UNT se comprometieron a que una vez aprobada por la Asamblea le van a poner en vigencia. Todavía estamos esperando, ya hace 2 años, eso sí, hace 2 años. Los puesta en vigencia de los puntos del nuevo estatuto, la ciudadanía plena para los docentes de las escuelas experimentales. Es una cosa increíble que en una universidad del siglo XXI los docentes de las escuelas experimentales no tengan participación en el Consejo Superior y no tengan además una organización autónoma como docentes. También, entre otras cuestiones, el adicional a la duplicación del sueldo de los auxiliares, de los que ingresan a la carrera docente, y por supuesto de los docentes de las escuelas universitarias que tienen la categoría o la carga horaria mínima. Otro aspecto que no se suele decir, el adicional, que está aprobado en el artículo 41 del Convenio Colectivo de Trabajo, a la efectiva y excluyente dedicación a la docencia universitaria, es decir, a los que son docentes full time y a dar su vida por la universidad. Del mismo modo, la eliminación del impuesto al salario, un incremento sustancial del presupuesto universitario que garantice sueldos dignos, infraestructura y recursos necesarios, capacitación docente y formación de posgrado gratuito para nuestros afiliados, así como el cumplimiento de la ley de higiene y seguridad. Y en este sentido, yo creo que hay un aspecto fundamental. Hoy más que nunca tenemos que exigir una nueva ley universitaria, porque hace 20 años que estamos rigiéndonos por una ley cuyas directivas surgieron del Banco Mundial y que ninguno de los gobiernos que ha sucedido la ha tocado. ¿Por qué no la ha tocado? Porque esa ley, entre otras cosas, permite un manejo discrecional del presupuesto universitario mediante lo que se llama contratos o programas. Es decir, que no se incrementa el presupuesto universitario, sino que se dan determinados programas a determinadas universidades, muchas veces las que son acólitas al gobierno de turno. Maristela, perdón, nos quedan 2 minutos y
quedaba una pregunta porque has respondido, has hecho una presentación tuya, has hecho una presentación una de la sola lista cosa quiero agregar. y las propuestas. Una sola. Sí. Porque esto no se dice y creo que es una deuda pendiente. Sí. Que tiene que haber, hasta el día de hoy, el cumplimiento en la nada menos que en la Universidad Nacional del Tucumán, del artículo 14 bis de la Constitución, que dice a igual tarea, igual remuneración. No puede ser que tengamos una universidad donde prácticamente no haya titulares de derechos, sino que son todos de hecho, son adjuntos, asociados, a veces JTP, y que haya miles de JTPs o de docentes que están haciendo las tareas de la categoría superior. Es decir, acá tenemos que poner las cosas blanco sobre negro. Tiene que pagársele a la persona, si somos una universidad pública, por las tareas que realiza. Y no pagársele, ponerle una categoría menor, exigirle las categorías las acciones de una categoría mayor, y dejárselo en esa perspectiva durante siglos. Perdón. Bien, no, para cerrar, porque nos queda ahora sí 1 minuto, nos queda. Sí. La idea es poder respetar todos con el mismo tiempo. Un análisis de la situación actual, de los reclamos de la ADUNT, y eso conlleva un análisis que será muy acotado de cómo ha sido el gremio en estos últimos 2 años. Te pido por favor si puede ser muy acotado. Sí, yo creo que se ha avanzado en algunos aspectos, pero creo que falta un trabajo sistemático en los otros. Por un lado, con el tema de la seguridad de higiene, por otro lado con este tema que acabo de decir, del trabajo para la aplicación del CCT en todas las unidades académicas, este trabajo que acabo de decir de categorización de los docentes, creo que ha habido poca difusión. Yo he sido una de las que no le llegaban nunca los mails. Creo que hay que hacer una difusión de aquello a lo que se logra, por qué se lo logra, de lo que falta, y que hay que darle voz a los docentes en los ámbitos cotidianos. Es decir, tiene que ser un ida y vuelta, tanto en el ámbito de la radio, en el ámbito de los mailing. Tiene que ser un ida y vuelta. Hay que convocar a los docentes a que expresen. Si no van a las asambleas, entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo los vamos a convocar de otra manera? Porque los docentes se quejan en los pasillos de las facultades y requieren un espacio donde esa queja pueda ser contenida, expresada y además transformada en propuesta y en proyecto. Perfecto. María Estela, muchísimas gracias. Gracias. Escuchábamos a María Estela.